Inviertes cada mes, pones el dinero correctamente, no lo tocas, no lo mueves, haces todo bien. Entonces, abres la aplicación y el saldo parece que no se movió del lugar. Y alguien te dice, calma, ten paciencia, es un proceso. Pero lo que no te cuentan es lo siguiente. Existe un punto específico donde todo cambia, donde los números dejan de avanzar a paso lento y empiezan a explotar. Y hoy te voy a mostrar exactamente cuándo ocurre eso, usando el framework que separa a quien abandona a mitad del camino de quien realmente llega al final. Esto se llama la regla 7531. Quédate hasta el final, porque lo que vas a ver aquí va a cambiar completamente cómo ves tus inversiones. Déjame presentarte a Ana. Tiene 27 años, invierte cada mes desde hace 5 años. Diversificó, nunca rescató, hizo todo por el libro. Pero cuando abrió la app la semana pasada, el saldo todavía parecía ridículo comparado con el esfuerzo que hizo. Su primer pensamiento fue, ¿vale la pena? 5 años de disciplina, de mano cerrada, de renunciar a cosas que quería. Ese es el momento en que la mayoría de las personas lo abandona todo. Creen que hicieron algo mal. Creen que el interés compuesto es un cuento de ricos para engañar a los pobres. Creen que el sistema no fue hecho para ellas. Pero Ana no está haciendo nada mal. Solo todavía no llegó al punto de inflexión. Y entender cuándo ocurre ese punto es la diferencia entre tirar todo por la borda y construir patrimonio de verdad. El interés compuesto no funciona como una suma, funciona como una aceleración. Piensa en empujar un auto parado. Al principio fuerzas con todo, los pies resbalan, el aliento se acaba y el auto casi no se mueve. Parece que estás desperdiciando energía. Pero en cuanto se despega del lugar, todo cambia. El movimiento sostiene el movimiento. De repente se vuelve más fácil, más rápido, y apenas necesitas forzar. Es exactamente eso lo que ocurre con el interés compuesto. El problema es que todo el mundo te enseña a empujar, pero nadie te dice cuánto tiempo vas a sudar antes de que el auto se despegue. Y es exactamente eso lo que resolvemos hoy. Primer número de la regla. 7. 7 años es el tiempo mínimo que necesitas comprometerte antes de que el interés compuesto empiece a parecer real. Las investigaciones sobre el mercado muestran algo consistente. Quien permaneció invertido por al menos 7 años salió positivo en la gran mayoría de los periodos analizados, incluso pasando por crisis, inestabilidad política, pandemia y volatilidad del tipo de cambio. En un año puedes ganar o perder dependiendo del momento en que entraste. En 7 años, el caos se convierte en ruido. Pasas por un periodo malo, por una recuperación, por un nuevo ciclo, y todavía sales adelante. Pero más allá de las matemáticas, está la psicología. Cuando inviertes durante 1 o 2 años, tu cerebro entra en modo de auditoría constante. Abres la app cada mes, comparas el saldo con lo que depositaste y te frustras porque el crecimiento parece pequeño. Empiezas a cuestionarlo todo, empiezas a mirar a los lados y ver personas ganando dinero rápido en otras cosas. Y esa comparación es veneno. Pero cuando te comprometes con 7 años, algo cambia en tu cabeza. Dejas de tratar el patrimonio como un marcador y empiezas a tratarlo como un árbol que estás plantando. Nadie juzga un árbol en el segundo año porque todavía no da sombra. Lo juzgas en el 7º, en el 10º, en el 20º. Solo ese ajuste mental ya justifica entender esta regla. Pero comprometerse 7 años no sirve de nada si pones el dinero en el lugar equivocado. Es ahí donde entra el segundo número de la regla, y lo cambia todo. El segundo número es 5. 5 categorías de inversión que se comportan de formas diferentes entre sí. No 5 productos que hacen lo mismo con nombres diferentes. 5 pilares reales que se equilibran. El primero es renta variable amplia. Fondos que te exponen a decenas de empresas a la vez. El motor principal del patrimonio a largo plazo.
El segundo son los fondos inmobiliarios, que pagan rendimientos mensuales y además se valorizan con el tiempo, creando un flujo constante para reinvertir o usar como ingreso más adelante. El tercero son empresas más pequeñas, con mayor potencial de crecimiento, más volátiles, pero que históricamente entregan retornos por encima del promedio a largo plazo. El cuarto es renta fija de calidad, que no crece mucho, pero no se hunde en las crisis. Cuando el mercado se desploma, esta parte sostiene el portafolio y te protege del pánico. El quinto es exposición internacional, porque cuando el mercado local cae, el de afuera puede estar subiendo. Y esa diferencia equilibra todo. ¿Por qué esta estructura importa tanto? Porque el interés compuesto no funciona si te quiebras antes de llegar al punto de inflexión. Imagina que pusiste todo en un único activo. Dobla, te sientes un genio. Luego cae a la mitad. Ahora necesitas una ganancia enorme, solo para volver al punto de partida. Eso no es invertir, es apostar. Cuando distribuyes en las 5 categorías, creas un sistema donde siempre hay algo sosteniendo el todo. Construyes resiliencia. Y la resiliencia es lo que te mantiene en el juego el tiempo suficiente para que el interés compuesto realmente empiece a trabajar. Pero incluso con el tiempo y la diversificación correctos, todavía hay un enemigo que destruye más patrimonio que cualquier crisis económica. Tú mismo. Tercer número, 3. 3 fases emocionales que van a intentar derribarte. La primera es la duda, que aparece en los años iniciales, cuando el saldo parece una broma y un amigo se está haciendo rico en cripto. Si escuchas esa voz, cambias de estrategia y borras todo el tiempo acumulado. La segunda es la frustración, que llega en el tercer o cuarto año. El crecimiento todavía parece lineal cuando prometía ser exponencial, y ahí llega el deseo de rescatarlo todo para algo que parezca más concreto. Pero la frustración es señal de que estás cerca. Abandonar ahora es como apagar el horno 10 minutos antes de que el pastel esté listo. La tercera es el pánico, la más peligrosa de todas. Quien vendió en el fondo cristalizó la pérdida y se perdió la recuperación entera. Quien se quedó, o mejor aún, quien siguió aportando, salió muy adelante. El pánico te engaña. Te hace creer que te estás protegiendo, cuando en realidad estás destruyendo tu futuro. Y el último número es 1. Un aumento anual en tu aporte. Parece demasiado simple, por eso casi nadie lo hace. Pero la diferencia entre quien aumenta el aporte apenas un 5% cada año y quien mantiene el mismo valor por décadas es de casi el doble de patrimonio al final. Por un ajuste que apenas sientes en el primer mes. Funciona porque refleja la vida real. Tus ingresos crecen con el tiempo. Recibes aumentos, pagas deudas, reduces gastos. Si canalizas una fracción de ese crecimiento hacia la inversión, potencias la curva exponencial, sin comprometer el presupuesto. Ana siguió la regla completa. En los primeros años, parecía que no estaba funcionando. En el 10º año, el patrimonio empezó a sorprender. En el 20º ya era transformador. Y en el 30º, el dinero había crecido solo más de lo que ella había aportado en toda su vida. Ese es el punto de inflexión. Es cuando el dinero trabaja más que tú. Pero nada de esto ocurre si abandonas antes de llegar ahí. 7 años para atravesar los ciclos. 5 categorías para protegerte. 3 fases para reconocer y atravesar. Un aumento anual para acelerar. Empieza hoy. Sigue la regla. Y deja que el interés compuesto transforme el tiempo y la disciplina en libertad financiera. Si llegaste hasta aquí, comenta inflexión. Y ese fue el video de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para recibir los próximos contenidos. Hasta el próximo video.